Número. ¿Por qué se denominó número a este cuarto libro de la Biblia, que compone uno de los 5 libros del Pentateuco? Una de las razones es porque relata la ocurrencia de 2 censos, uno al principio y otro al final en el libro, en el capítulo 26. Pero otra denominación que tiene este libro es la palabra en hebreo, Bet Midbar, que significa en el desierto. Esta denominación va más acertada con lo que acontece en el libro, porque relata las peregrinaciones de Israel desde el Sinaí hasta la llegada a la ribera del río Jordán. Abarca un lapso aproximado de 39 años y forma un eslabón histórico entre el libro de Éxodo y el libro de Josué. Carácter del libro. Como acontecimiento histórico, relata la peregrinación de Israel en el desierto. En este libro de Números se establecen leyes de carácter permanente, así como también reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. La esencia del libro de Éxodo, vemos a un Israel redimido, un Israel que ha sido rescatado y llevado al monte Sinaí para ponerle ordenanza, así como también la definición de fiestas. En Número, en Levítico, vemos a un Israel adorando. Recordemos que el libro de Levítico se titula Santidad a Jehová. Y en el libro de Número vemos entonces a un Israel llevando a la práctica, a un Israel sirviendo. De modo que las enseñanzas de Dios lo vemos en Éxodo y en Levítico. Y ahora vemos entonces a Israel en Número aprendiendo esa enseñanza. El nombre Número, como lo había dicho, viene de la Septuaginta griega Arimoi, debido a los censos del pueblo de Israel al inicio y hacia el final del libro. En hebreo, el nombre del libro es Bemibar, significa desierto, lo que refleja mejor su contenido. Contexto histórico y autoral. Se le atribuye la autoría de este libro a Moisés. Se dirá, maestro, pero al final relata la muerte de Moisés. Pero eso no es problema para creer que Moisés fue el autor, porque son libros que se fueron escribiendo y otra persona pudo haberlo completado. Describe la vida de los israelitas durante sus 40 años en el desierto, después de salir de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida. Estructura del libro. Censo y organización del campamento. Censo y organización del campamento. Aquí vemos que se utiliza un censo militar y se establecen funciones y organización de las tribus. También tenemos del capítulo 10 al 12, viajes desde el Sinaí a Cádiz. Aquí comienza la travesía por el desierto y aparecen las primeras quejas del pueblo. Este libro nos enseña mucho
acerca del carácter del cristiano cuando se enfrenta a momentos difíciles. Este es un libro que relata en parte la historia triste de Israel. Recordemos que esa generación que vio la maravilla de Dios en Egipto, Dios libertó a Israel con prodigio, con señales, pero era una forma de enseñarle a ellos que Dios es que lo está librando. Y solamente 3 personas de esa generación, llegaron a la ribera de la tierra de Canaán. ¿Cuál fue una de las situaciones que lo llevó a eso? La queja. Si nosotros creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es poderoso, ese Dios que nos libró tantas veces de situaciones difíciles, hoy día porque enfrentemos una situación difícil no debemos desmayar, no debemos desfallecer en la fe, porque ese fue el error de Israel, desfalleció en la fe. El libro 13, del capítulo 13 al capítulo 19, vemos rebeliones y consecuencias en Cades Barnea. Aquí vemos el envío de los 2 espías a Canaán, rebelión del pueblo por miedo, y vemos también la condena que Dios hace a esa generación a morir en el desierto. Del capítulo 20 al capítulo 36, eventos en la tierra de Moab. Segunda generación de israelitas, la que nacieron en el desierto, nuevos censos, Balá y Balaán, y la preparación para entrar en Canaán. Temas principales: obediencia versus rebelión. La fidelidad a Dios se recompensa, la desobediencia trae castigo. Liderazgo de Moisés. Moisés es mostrado como intercesor, guía y líder firme ante un pueblo difícil. Dios como guía y proveedor. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel, proveyendo agua, maná, dirección, manifestado en la columna de nube y columna de fuego. Justicia y misericordia divina. Dios castiga la rebeldía, pero también renueva el pacto con la nueva generación. Esa generación que salió de Israel, solamente 3 personas llegaron a la ribera de Canaán. Y de esas 3, solamente 2 entraron a la tierra, que fue Caleb y Josué. Personaje clave. Moisés, líder principal. Aarón, sumo sacerdote. Josué y Caleb, espías fieles que confiaron en la promesa de Dios. Miriam, hermana de Moisés. Balaán, profeta pagano contratado para maldecir a Israel, pero termina bendiciéndolo. Importancia teológica. Enseña sobre la santidad de Dios, el pecado humano y la necesidad de confiar y obedecer a Dios. Prefigura el liderazgo de Cristo, quien guía al pueblo de Dios a la tierra prometida espiritual. La serpiente de bronce, capítulo 21, es citada por Jesús en Juan 3:14 como símbolo de su propia crucifixión. Aplicación actual. El libro nos recuerda la importancia de la fe en las promesas de Dios. Advierte contra la queja, la incredulidad y la rebelión. Inspira a perseverar en la vida cristiana como una travesía hacia la promesa eterna.
Si el pueblo, cuando salió de Egipto, salió por fe, creyendo en quien lo estaba liberando, tenían que permanecer en esa fe. Miren la consecuencia de que perdamos la fe. Este pueblo, cuando perdió la fe, entraron en duda y por necesidades pequeñas comenzaron a cuestionar a Dios, a murmurar a Dios, a murmurar a Moisés. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que le busca tiene que creer que le hay. Dios es el mismo en cada momento. Hace unos días me llama un pastor turbado y tuve que decirle, pastor, calle y ore, que su Dios todavía está vivo, su brazo no se ha cortado. Es verdad que vienen momentos desesperantes, momentos de apuro, pero hay un Dios poderoso que si clamamos está dispuesto a servirnos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que nuestro Dios sabe de qué tener necesidad. Dios lo sabe. Yo le decía a él, Dios sabe que usted es un hombre forzado y valiente, un hombre dedicado a su familia. Pero si hay una estrechez momentánea, que su fe no mengue por eso. Y no se enfoque en los hombres, enfóquese en Dios. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo? La queja, la incredulidad, la rebelión, que fueron destruidos en el desierto. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido, no importa cuál sea mi circunstancia, a estar siempre contento, siempre gozoso. Las provisiones están llenas en la nevera. Gloria a Dios, nos gozamos con eso. La nevera está vacía. Aprendes a gozar. ¿Es fácil gozarse? No, pero se aprende. Porque el mismo que la ha llenado tantas veces la va a seguir llenando. Mi alma te bendice, Dios. Hay que cuidarse de estarse quejando del Dios que tenemos, de estarse quejando a los hermanos. Y especialmente hay que alejar de nosotros toda incredulidad, toda falta de fe. Mi alma te bendice, Dios. Tenemos que estar firmes creyendo que Dios está con nosotros, que Él es bueno y misericordioso y nunca nos dejará. Nuestra vida cristiana en el Señor está llamada a ser una travesía, a ser un desafío. Cada día que nos levantamos es un desafío para permanecer firme en la fe, porque hay mucha opresión para que demos la espalda a la fe. Oh, gloria a Dios. Si nuestra vida terrenal como una travesía, dice el apóstol Pablo, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más eterno peso de gloria. Lo que enfrentamos es momentáneo. Es verdad que es desesperante. Gloria a Dios. Es verdad que muchas veces es asfixiante. Pero hay que ver esta vida como un tránsito, como una preparación firme para dedicar una vida entera, una vida por la eternidad en alabanza y adoración al Señor. El fracaso de Israel. Adelante, Pastor Oscar. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Con respecto a lo que usted decía de la prueba, de la guerra, una de las cosas que muchas veces no nos deja avanzar en Dios es la misma quejadera, que le damos más prioridad a la guerra,
a la batalla, a cualquier situación que se presente, le damos más prioridad que al mismo Dios. Nos olvidamos de que Dios en muchos momentos nos sacó de momentos de aprieto y de apuro, y pensamos que Dios no nos puede librar del momento de aprieto que estamos pasando en el presente. Amén. El quejarse es un obstáculo. Hay que decir como la tsunamita, todo está bien y el niño muerto. Esa cosa como anormal. Alaba tu mano y adora. Adelante, Pastor Rosa Antonio. Gloria al Señor Jesús. Dijo una palabra que vale por 1000. Gloria al Señor. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Y yo siempre he dicho 4 palabras, que Dios ni es mudo, ni es sordo, ni es ciego y mucho menos olvidadizo. Cuando clamamos a Él de corazón, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, Padre, no me suelte, sosténme. Gloria a Jesús, no importa las pruebas, no importa la dificultad que estemos pasando. Hay personas que se aferran del hombre, gloria al Señor, como ese pastor que fue con usted, que se aferró no de Dios, sino de usted. El Señor dice en su santa palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, gloria a Jesús. Cuando clamamos a Él, Él se va a glorificar en gran manera. Juego. El fracaso de Israel. Israel llega, o sea, aquí tenemos la narración de Israel cuando sale del Sinaí hasta cuando llega a la ribera, a los linderos de la tierra prometida. Pero tenían escucha esto, la personalidad de un esclavo cobarde. Amados hermanos, no se trata de que seamos cristianos. Se trata de que nosotros haya un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad determinante. Porque lo que hacemos es conforme a lo que pensamos. La forma en la que vemos la cosa es la forma en la que pensamos. Israel no pudo complacer el deseo de Dios de que entrara a la tierra prometida simplemente porque mantenía una mente de esclavo, una mente cobarde, dependiente, incapaz de hacer frente a la perspectiva de la lucha. Perdieron la poca fe que habían tenido y quisieron volver a Egipto. El sitio donde clamaban a Dios para que lo liberara. Querían volver. Mi alma te bendice, Dios. Así hay mucho, lamentablemente, cuando llegan al Evangelio, llegan con gozo, llegan con fervor, y al poco tiempo se quieren devolver. Mi alma te bendice, Dios. Y al poco tiempo se quieren devolver al mundo del cual se estaban quejando para que lo liberaran. Israel estaba en Egipto clamando para que Dios lo liberara de esa opresión. Y ahora, cuando llegan a los linderos de la tierra prometida, ¿se quieren devolver? Mi alma te bendice, Dios. Perdieron la poca fe que habían obtenido y quisieron volver a Egipto. Una historia trágica de la falta de fe, quejas, murmuraciones, de lealtad y rebelión. Casi toda la generación que habían presenciado las maravillas de la liberación de Egipto pereció en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Solamente 3 hombres, entre ellos Moisés, Josué y Caleb. De estos 3, ¿quiénes enterraron en Canaán? Dígame a ver. De esos 3, Moisés, Josué y Caleb, ¿quiénes entraron a Canaán?
Ay, mi madre, ya lo quité. Josué y Caleb. Caleb y Josué. Josué y Caleb. Josué y Caleb entraron a Canaán. Wow. Miren qué cosa, mis hermanos. El pueblo que vio tanta maravilla en Dios, porque le faltó la fe, comenzaron a desagradar a Dios de tal manera que Dios no permitió que ellos llegaran a la tierra de Canaán. Eso me dice a mí un mensaje muy bonito. No importa el tiempo que yo tenga el evangelio. Si hoy mi fe disminuye, voy a tener problemas. La falta de fe hace que critiquemos a Dios, hace que veamos el proceso, no con el propósito que Dios lo ve, sino que vemos el propósito con lamento, con crítica, con murmuraciones. Mi alma te bendice, Dios. Si toda la generación que había presenciado la maravilla de la liberación en Egipto pereció en el desierto sin entrar a la tierra prometida. En el libro de Números estaremos viendo preparativos para viajar a Canaán, el censo y la organización de Israel, la santificación del campamento y leyes diversas, la Pascua de las trompetas, el viaje de Sinaí a Cades Barnea, la partida de Sinaí, por el descontento del pueblo y el desaliento de Moisés, las críticas de María y Aarón. En otro bloque de temas estaremos viendo el fracaso de Cades Barnea con la incredulidad. Los espías exploran la tierra, la reacción de Israel y el juicio de Dios. Preceptos varios. Capítulo 4. La controversia acerca de la autoridad. La rebelión de Coré, la prueba de las varas, la purificación del campamento. Experiencia en el viaje a Moab. El pecado de Moisés y Aarón, la serpiente de bronce, victorias militares, Balaán, los preparativos para entrar a Canaán, el segundo censo, leyes sobre herencias, nombramiento del sucesor de Moisés, ofrenda en las fiestas y la ley de los votos. Al principio, ¿qué significa el nombre del número? ¿Por qué se le llamó número a este libro? Por los dos censos que se realizaron, uno al principio y otro al final. Excelente. Por los dos censos que se realizaron. En hebreo, recordamos que el nombre del libro es Bemibab, que significa en el desierto. Y recuerden que el relato de número abarca un periodo de aproximadamente 50 a 40 años. ¿Quién es el autor de este libro? Moisés. Moisés es el autor de este libro. Recordemos que este número relata el viaje de Israel desde que sale del monte Sinaí. El propósito del contenido de este libro tiene que ver con una preparación espiritual y organizativa del pueblo para entrar en la tierra prometida. Fíjense que Dios le prometió la tierra, pero lo estuvo preparando.
Y entraron los que nacieron en el desierto. Los que habían nacido antes del desierto, la mayoría pereció. De modo que en este libro tenemos al inicio el desarrollo de los censos, así como también tenemos la parte organizativa del pueblo. Relata una travesía por el desierto de aproximadamente 40 años. Presenta lamentablemente la rebelión y la consecuencia del castigo de parte de Dios. ¿Cuáles son algunos de los líderes que veremos en este libro? Veremos ahí a Moisés como líder y profeta. Veremos a Aarón como sumo sacerdote, recuerde. A Josué y a Caleb como espías fieles. Veremos a Miriam, la hermana de Moisés. Y veremos a Balaán, profeta extranjero. Pues nota, por favor, lo que puedan, que tengan a mano lapicero. Vamos a mencionar ahora algunos de los temas clave que veremos en este libro. Porque hay temas clave. Y de esos temas creo que podemos aprender mucho de nuestra relación con Dios. Mire, vamos a ver entre los temas clave la fe versus la incredulidad. Luchemos, mis hermanos, luchemos para que esa fe no mengue. Porque lo que nos hace ver a Dios. Pastor, no escuché bien que se intercorta. ¿Lo escuchan ahí? Vuelve y repita que se intercorta, por favor. Un segundito. ¿Me escuchan ahí? ¿Me confirman? Sí. Okay. Sí. 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 Quiero que para fines de aplicación práctica tomen en cuenta algunos de los temas clave que veremos en este libro. La fe versus la incredulidad. Lo que nos hace ver el carácter de Dios, lo que nos permite entender el propósito de Dios es la fe. Cuando llega la duda, la incredulidad, todo cambia. Recordemos el caso de Pedro, cuando Jesús sobre las aguas le dice, ven. Mientras él estaba mirando a Jesús, se mantuvo sobre las aguas. Pero cuando él miró hacia abajo y quitó la mirada del maestro, comenzó a hundirse. Dice, maestro, sálvame que perezco. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mientras tengamos nuestra vista puesta en Jesús, nuestra fe se mantiene. Y veremos lo que no se ve, porque la fe precisamente eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir, porque Dios es fiel, justo y verdadero. Pero para esperar con paciencia en el Señor tenemos que tener fe. Eso es determinante. Para esperar con paciencia en el Señor tenemos que tener fe. Otro tema que veremos, obediencia y sus consecuencias. Este pueblo recibió instrucciones claras y fueron desobedientes. Y la generación que salió de Egipto, toda pereció, menos 3 personas. Obediencia, desobediencia y su consecuencia. Otro tema clave que veremos, liderazgo espiritual. En las iglesias, en los ministerios,
hace falta líderes cristianos. Una de las columnas de este seminario es formar a ustedes como líderes. Recordemos el caso de la reconstrucción de los muros cuando Nehemías, unos muros que tardaron casi 70 años destruidos, por el liderazgo de un hombre, se construyó en 52 días. Todo marcha conforme el liderazgo. En los hogares hacen falta líderes cristianos. En las iglesias hacen falta líderes cristianos. En los ministerios hacen falta líderes cristianos. Nosotros necesitamos líderes bien formados. Y esa es una de las columnas de este seminario. Otro tema clave que haremos: justicia y misericordia divina. Justicia y misericordia divina. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios siempre se mantuvo fiel. Y otros temas a tratar es Dios como proveedor constante. Dios quiere que nosotros lo veamos como nuestro proveedor. En la oración modelo Jesús dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Si oramos así, en nuestro interior se afirma la convicción de que cada día tenemos que depender de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mañana, danos hoy nuestro pan de cada día. Y así sucesivamente. Dios es un proveedor constante. Dios es fiel, justo y verdadero. Ante cualquier carencia, cualquier necesidad, vamos a orarle a Dios. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Jesús dijo que Él sabe de qué tenemos necesidad. Algunos de los eventos destacados en el libro de Números: el censo de las tribus. Pero también otro tema destacado es la queja del pueblo. Hay que evitar quejarse, los hermanos. Cuando llegue ese instinto de las quejas, ese instinto de creer que está todo mal, vamos a orar, vamos a callar y a orarle a Dios. Porque muchas veces lo que estamos manifestando cuando hay queja, lo que estamos manifestando, bendito sea el nombre del Señor, la carencia espiritual que hay en nosotros. Lo que estamos manifestando es la falta de fe. A Dios hay que creerle, no importa cuál sea la condición, hay que estar convencido de que si Él lo prometió, lo hará. Otro de los eventos destacados fue cuando enviaron espías a Canaán para explorar la tierra. Y otro también evento destacado, lamentablemente, el castigo 40 años en el desierto. Y otro evento es la serpiente de bronce. Así como también el evento de Balaán sobornado hizo maldecir al pueblo y al final tuvo que bendecirlo. ¿Qué aplicación práctica podemos sacarle a este libro? Adelante, levánteme la mano. ¿Qué aplicación práctica para nuestro tiempo puede traernos este libro? Mire, claramente la fe vence el miedo. La fe se alimenta para escuchar palabra de Dios. Cuando nos mantenemos constantes en nuestros cultos, alabando a Dios con una devoción, con acción de gracia, eso alimenta nuestra fe. Mantenernos siempre en comunión con Dios, eso mantiene nuestra fe. Porque somos seres humanos, llega el miedo, llega la duda. Pero la fe vence la duda, vence el miedo. La fe nos da seguridad. Por esa fe no se mantiene sola. Jesús es el autor y consumador de la fe. Tenemos que estar cerca de Jesús. Tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que buscarlo en cada momento. Y en el momento que la duda nos esté arropando, en el momento que el miedo nos esté arropando, tenemos que zapatearnos y comenzar a orar, a ayunar, a buscar a Dios de corazón. Porque si la fe mengua, nuestra vida espiritual se complica totalmente.
Otra aplicación práctica que podemos sacarle este libro es que la bendición, la obediencia trae bendición. Dios es nuestro capitán y Él sabe lo que necesitamos y sabe las cosas que nos convienen. Dejémonos dirigir por Él. Aún en lo que estamos, en lo que hemos sido llamados a hacer para Dios, sea un ministerio pastoral, evangelístico, de maestro, profético, vamos a dejarnos guiar. Porque muchas veces la desobediencia viene porque querer hacer las cosas de otra manera. Si hacemos las cosas conforme lo que Dios manda, no le vamos a fallar. Entonces conviene que nosotros nos dejemos dirigir por Él. Porque hay muchas bendiciones en la obediencia. Otra aplicación práctica que puede ayudarnos mucho en esta vida espiritual es reconocer que la vida cristiana es una travesía. En una travesía hay momentos de dificultad. En una travesía hay momentos donde la barca inclusive puede naufragar. Pero entendamos que son dificultades pasajeras. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Oh, gloria a Dios. Mi alma te bendice, Señor. Esto es una leve tribulación momentánea. Alejandra Sánchez y luego Judy Durán. Bendito Dios. Alejandra Sánchez. Amén. Dios bendiga, pastor. También hay un punto muy importante y una buena enseñanza que nos habla sobre las murmuraciones. Que cuando nos ponemos a murmurar, entonces ahí desviamos nuestra mirada del Señor. Y nos pasa como le pasó a Israel en el desierto, que su mirada entonces se desvió de Jehová y comenzó a quejarse en medio del desierto, pastor. Tenemos que tener eso muy en cuenta, que a veces nos dejamos usar de Satanás, que el Señor lo reprenda, y caemos en esa tentación de la murmuración. Adelante, Judy Durán. Buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Una de las... Por favor, Noah. Excúsenme. Es que tengo niños pequeños aquí. Una de las prácticas que podemos sacar es la perseverancia, o sea, el esperar, como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y el Señor escuchó mi clamor. En este tiempo donde llevamos la vida tan rápida, tan acelerada, así mismo nosotros a veces queremos que Dios obre a favor de nosotros y no entendemos que el proceso es porque el Señor quiere cambiar algo en nosotros para poder entregarnos las bendiciones. Si el pueblo de Israel no hubiese sido procesado como fue procesado para luego entrar en la tierra prometida, realmente lo que pudieron entrar no hubiese tenido ningún valor, hubiese sido algo fácil, y así como las cosas vienen fácil, así mismo nosotros la destruimos. O sea, cuando pasamos por el proceso fuerte y tenemos que esperar, aunque no nos guste, aunque no nos cueste, realmente cuando tenemos lo que el Señor nos entrega, lo valoramos más, lo apreciamos más. Y también lo que es acercarnos más a Dios. En este tiempo el Señor quiere que nosotros busquemos más de Él, que nos enfoquemos en buscar su presencia, porque lamentablemente estamos arropados de afanes. El que trabaja y tiene compromiso, además de lo que tiene la iglesia, tiene compromiso aquí, tiene compromiso allí, la vida de oración se le hace un poco difícil. El Señor, con el estudio de este libro, creo que será de gran utilidad para que nosotros entendamos que cada cosa que hagamos, como dice la misma palabra de Dios, tenemos que hacerla con amor para el Señor, pero acercarnos más a Dios a través de la oración es lo más importante. Y como usted decía ahorita, dejarnos guiar e instruir por el Espíritu Santo. Pero no podemos ser obedientes, no podemos ser fiel a Dios, no podemos perseverar, no podemos ser pacientes si no tenemos una búsqueda constante y si no nos acercamos a Él
permitiéndole que sea Él que transforme nuestra vida de una manera sobrenatural. Gracias. Amén, amén. Si ponen la ¿Saben qué? silencio. Escúchame, Judy Durán. ¿Saben que en este libro también encontramos exactamente en el capítulo 14 algo que yo dije, wow, Jehová, qué malos somos? Cuando tú nos sacas de donde nos maltratan, de donde nos humillan, de donde el enemigo nos pisotea y nos trae a tu gloria. Nosotros te malagradecemos porque dice en el 14, me escuchan los que están ahí, que voy a leer esto. Dice en número 14:2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y todas las multitud dijeron, ojalá en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muramos. Esta gente eran mal agradecidos. Dios los saca de la esclavitud donde le daban latigazo, donde le daban la comida pero cobrar, como yo digo, gloria al Señor, y le hacían todas las cosas malas. Dios tiene misericordia y así estamos hoy en día en las iglesias. Dios nos saca del abismo, de la suciedad, de la esclavitud del enemigo. Pero dentro de las iglesias estamos pensando volvernos allá a Egipto, porque en Egipto todo se nos hacía supuestamente todo más fácil, pero yo aprendí que no todo más fácil en Egipto. ¿Por qué? Porque allí en Egipto tú no tienes un buen amigo, el hombre no ayuda al hombre. Allí en Egipto tú no tienes un buen médico, el médico no ayuda a nadie. Gloria al Señor. Aquí en Cristo Jesús tenemos todo, pero este pueblo fue tan mal, tan manito. ¿Por qué? Cuando los 12 espías van a ver la tierra, que Aarón y Moisés le dicen, vayan a ver la tierra, díganos si es buena o si es mala, si es fértil o esta tierra da producción. Así si hay muchos pueblos, si no hay pueblo, si son grandes, si son pequeños. Ellos cuando van llevan una prueba de que un racimo de uva. Dice que entre 2 hombres tuvieron que cargar este racimo de uva y vieron la producción, pero pasó un problema. Cuando ellos dicen, y los que están allí, esos que están allí son gigantes y son más grandes que nosotros. Ahí el pueblo comienza a decir, ojalá queremos morirnos allí, volvemos a Egipto. Ojalá queremos volvernos, como dice la palabra, el perro al vómito y el puerco al lodo. Eso pasa ahora en estos tiempos, lamentablemente, con el pueblo de Dios. Yo quisiera que nosotros como pueblo de Dios, elegido del Espíritu Santo de Dios, recapacitemos y no luchemos por salir, sino luchemos por seguir. Porque hay personas que luchamos por salir y no por seguir. Dios bendiga. Amén, amén. Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Dios me le guarde. Amén. Sí, también quiero dar un aporte respecto a lo que nos enseña este libro de números. No solamente el libro de números, sino también la Biblia entera. Y es la que es sobre la obediencia y sobre la desobediencia. Cómo la persona ahora en día podemos notar la consecuencia de cuando somos desobedientes a Dios, porque si bien es cierto, como se está explicando desde el principio, Dios permanecía haciéndole fiel al pueblo, aún el pueblo murmuraba, aún el pueblo pecaba, aún el pueblo hacía cosas para que Dios lo destruyera en el desierto realmente, pero Dios permanecía aguantando, supliéndole, guardándolos y abrigándolos en medio del desierto. ¿Qué pasa? Pero también podemos notar que habían consecuencias cada vez que el pueblo pecaba contra Dios, habían consecuencias en el mismo desierto, y una de las consecuencias la sufrió el mismo Moisés. Moisés sufrió la consecuencia de que no pudo entrar a la tierra prometida, entrar a la Canaán, por causa de no obedecer directamente la palabra como Dios la envía. Hoy en día nosotros tenemos que aprender a ser obediente a la palabra de Dios, porque por causa de podemos tener 40, podemos tener 50, podemos tener 30, 10, 15, 5 o 2 años en el evangelio, y por causa de una desobediencia no podemos ver la tierra prometida. Así que yo insto a todos mis hermanos, a todos, a donde quiera que voy, predico, doy conferencia, siempre instando a la iglesia, a la congregación y al pueblo, a la obediencia a Dios, porque la obediencia es la que determina
a dónde vamos a parar. Amén. Milina. Un punto importante, aplicación diaria. Un punto importante, aplicación diaria. Aplicación diaria es el saludo de antemano, Dios te bendiga. Es el punto de transición de cuando normalmente cuando el ser humano está pidiendo que Dios lo saque de un lugar, en ese momento se convierte en víctima, en ese momento. Pero cuando el Señor lo saca, él cree que de una vez va a salir del lugar y caer en Canaán. Él no entiende el puente que hay en el medio, que ahí es que está la gran prueba. Y es donde los seres humanos nos desesperamos. Cuando el Señor nos saca de un lugar y en la transición ya salimos del lugar, por fin ya creemos que ya el Señor nos liberó, porque en verdad nos liberó. Pero en el camino para llegar al punto B está una prueba con mayor presión que la que uno tenía en el punto A. No sé si me estoy dando a entender. Y es donde ahí dejamos de ser víctimas, entonces nos convertimos en verdugo porque comenzamos a quejarnos. Y prácticamente en ocasiones personas suelen hasta blasfemar contra Dios. En ese momento es que no debemos perder la fe. En ese momento es que se necesita la fe a su mayor potencia, es que yo creo. Esa es la parte que yo entiendo, porque ahí está la presión, ya no es la presión desde antes, de nosotros somos víctimas y estamos llorando. Ahí ya es con queja y con cosas fuertes que el ser humano suele pasar. Ya cuando tenemos, más aún cuando tenemos conocimiento de la palabra, debemos aferrarnos al Señor, aunque en el momento todo lo que estamos viendo es contrario a lo que Él nos prometió en el punto A, porque suele pasar, que desde que sale la palabra que el Señor promete, desde que usted sale de ahí, al otro día usted va a ver todo lo contrario a lo que el Señor dijo, para que uno por vista comience a dudar, y no es así. Nosotros no manejamos por vista, no manejamos por fe. Ese es mi aporte. Es que Dios permanece fiel. Dios da una palabra y Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Algunas reflexiones que podemos también sacar de este libro que nos muestra la fragilidad del ser humano. ¿Usted cree que Israel quería fallarle a Dios así? Al punto de que fueran desbaratados en el desierto. No. El hombre de Dios y la mujer de Dios, después que conoce a Dios, no quiere fallarle a Dios. Pero ¿qué nos muestra este libro? Que el ser humano es frágil. Por eso es la importancia de nosotros alimentarnos de Dios, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir. Mientras estemos buscando a Dios en ayuno, en oración, en humildad, integrado a las cosas de Dios, la fortaleza de Dios andará con nosotros. También otra enseñanza que podemos sacar es que Dios nos hace un llamado a confiar, a perseverar. Dios da una palabra hoy, no quiere decir que mañana se va a ejecutar esa palabra. ¿Cuántos años pasaron después que David fue llamado, inclusive ungido como rey? ¿Cuántos años pasaron después que Dios prometió un hijo a Abraham? Hay un llamado de parte de Dios para que confiemos en Él. Dios demanda de nosotros que confiemos en Él, que perseveremos en Él. En esta guerra espiritual hay que permanecer en la posición en la que Dios nos puso. Cada vez que el hombre se mueve de la posición donde Dios lo puso, vienen consecuencias. Sarai, la mujer de Abraham, se desespera y busca una estrategia humana. ¿Y cuántos problemas no le trajo eso a la descendencia de Abraham? Hasta el día de hoy a consecuencia de eso. Porque ¿quiénes son los árabes? Son los hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham, por la esclava. Es que en la posición donde Dios nos puso, ahí somos fuertes. Dice una canción, aquí me quedaré donde tu poder me hace fuerte. No es que el poder de Dios se limita a un espacio. Lo que pasa es que si la voluntad de Él es que yo esté como pastor en un lugar, es ahí que me va a hacer fuerte.
porque aquí no es como nosotros queramos, es como Dios quiera. Entonces, tenemos que tratar de clamar la misericordia de Dios para que Él nos enseñe cuáles son sus propósitos para con nosotros. Entender eso. Dios, ¿qué tú quieres de mi vida? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Dónde tú quieres que yo esté? ¿Dónde tú quieres que yo permanezca? Y después que Dios nos hace entender eso, permanecer ahí. Hay un llamado a obedecer. Hay un llamado a confiar en el Señor y en lo que Él ha prometido. Hay un llamado a perseverar. Si ya Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y muchas veces hay llamado de Dios, hay posiciones de Dios que requieren una preparación. Por eso muchas veces no se da el salto en poco tiempo, sino que hay un proceso que tenemos que aprovechar para formar el carácter que Dios quiere en nosotros. Otra enseñanza que podemos sacar de este libro: el desierto forma el carácter del hombre y la mujer que Dios quiere. Mire, si el desierto no nos mata, nos hace más fuerte. Hasta dice eso. Si el desierto nos hace que nos descarriemos, nos hace más fuerte. Porque que cuando se forma ese modelo que Dios quiere en nosotros, vemos las cosas diferentes, sentimos diferente, apreciamos lo de Dios diferente. Es necesario esa madurez espiritual y no viene si no pasamos por el desierto. Al desierto no se le sale corriendo. El desierto se enfrenta perseverando en el Señor y confiando en el Señor. Hay momentos difíciles. Mira, hay momentos que uno cree que no va a amanecer un nuevo día donde estemos viendo la luz del sol. Pero hay dos citas bíblicas clave para momentos en el que estemos en dificultad. No nos ha venido ninguna prueba que no podamos soportar. Si la prueba que está sobre ti, que Dios ha permitido, tú la sientes grande, es porque tú tienes la capacidad para soportar esa prueba. No nos ha venido ninguna prueba que no podamos soportar. Y también Él enseña que juntamente con la prueba viene la salida. Lo que pasa es que para ver la salida en medio de la prueba hay que tener fe. Porque puede estar frente a nosotros la salida, pero si no tenemos fe, no la vemos. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, habían varios leones con mucha hambre. Cuando sueltan los leones, cuando Moisés cae al pozo, Dios pudo haber matado a los leones, pero no lo mató, lo dejó ahí. Ahora, lo importante no es que tuvieran o no tuvieran, lo importante es que no le hicieran daño. Entonces, estos leones, vino el ángel, le cerró la boca, pero Daniel pudo ver que estaban los leones ahí con la boca cerrada porque tenían fe. Muchas veces es verdad que estamos rodeados por leones, pero tiene la boca cerrada, pero lo vemos como embravecido, como que quieren atacarnos porque no hay fe, porque viene la duda, viene la queja, pero ven acá, Dios mío, ¿por qué tú me entraste a este pozo? ¿Por qué me metiste en esta prueba? ¿O no soy yo tu siervo, tu sierva que te sirve? Pero por eso fue que Él te metió ahí, porque tú eres su sierva, porque tú eres su siervo, porque Él confía en ti. Y si Él confía en ti para entrarte en esa prueba, confía tú en Él, de que no pondrá sobre ti una prueba que no puedas soportar y que conjuntamente con la prueba está la salida. Tienes que creerlo para que pueda ver la salida. Tienes que creerlo para que pueda ver los leones delante de ti con la boca cerrada. Lo que pasa es que ese león no era para ti, era para los que venían después de ti.
Por eso no lo mató, porque lo necesitaba. Pero tiene que verlo. Pero para verlo tiene que creer. Por eso aquí la clave es permanecer en fe, es permanecer confiado, es acostarse y levantarse creyendo que el Dios Todopoderoso que nos llamó está con nosotros, que no ha desmayado, que es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Nunca dude de tu Dios. En el momento que dudamos de Dios, le fallamos a Dios, desacreditamos a Dios, murmuramos a Dios, le damos la espalda a Dios, salimos de la posición en la que Él nos puso y entramos en la posición donde somos débiles. Entramos en la posición donde el enemigo nos quiere. Porque hay una posición donde el enemigo no puede atacarnos. Se presenta el enemigo delante del Señor, le dice, no ha considerado, dice el Señor, no ha considerado a mi siervo Job. Sí, eso lo he considerado, pero es que hay un cerco. Entonces, en ese cerco, el enemigo solamente puede zarandearnos, solamente puede darnos vueltecita, porque en ese cerco somos fuertes. Ese es el cerco del propósito de Dios, donde Él nos quiere. Antes yo me ataba la sandalia, pero ahora lo hace otro. Ahora mis pasos, mis planes ya no son míos. Es el Espíritu Santo en mí que me dice dónde caminar. Hay un llamado de parte de Dios para que creamos, para que perseveremos. Jesús le dice a sus discípulos, creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada. Y si no fuera así, no se lo hubiese dicho. Me voy a prepararle morada. Jesús le dice, creer en Dios, creer en mí. Hay momentos difíciles, pero tenemos que creer que son momentáneos. Y mire que es verdad que hay momentos que un día parece como un mes. Hay momentos de los días son grises, momentos donde la opresión nos hace sentir que cada segundo pasa lento, es verdad. Pero por lento que pasen los días, son momentáneos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. ¿Pero a quiénes? A los que perseveran en el Señor, a los que confían en Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Luego. Aleluya, pastor. Déjeme decir algo, pastor, por favor. Hello. Déjeme decir algo, pastor. Lo que pasa, pastor, es que con el desconocimiento y el descuido que nosotros tenemos para sentarnos a leer por sí solo la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo, nosotros no podemos, porque si nosotros desconocemos lo que dice ese manual, es que somos una presa demasiado fácil para el enemigo, porque cuando nosotros amanecemos ese día, que el enemigo lo que quiere es troncharnos, y nosotros tenemos ahí entre ese coco, porque no podemos en ese momento tener la palabra de Dios, no podemos tener la Biblia ahí en mano, pero sí podemos tener una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en esa mente que hay que darse rápido, porque yo digo que toda la guerra se ganan y se pierden es con la mente. Entonces, si nosotros tenemos ese versículo ahí en Q, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, y mucho más. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la parte a donde sentimos ese ataque, porque nosotros nos damos cuenta por dónde viene el ataque. Entonces, vámonos a la Biblia, busquemos ese verso, vamos a interiorizarlo, vamos a memorizarlo, vamos a personalizarlo, vamos a tenerlo ahí en Q, porque va a llegar un momento que usted tan solamente y si Jesús, ¿con qué fue que le habló al enemigo que el Señor lo reprenda? ¿Fue con la palabra? Entonces, eso tenemos nosotros que hacer también como cristianos. Pero yo siento que hay un descuido demasiado fuerte al momento de nosotros sentarnos a leer por sí solo la Biblia. Que ese es el manual.
no hay otra forma de nosotros poder, con todas las situaciones que estamos viviendo y que nos vas a tocar más adelante, si no es por medio de la palabra de Dios. Y entonces ahí es que va a venir y se va a activar esa fe y usted va a tener ahí cómo tener, responderle a todo lo que le viene a usted, que generalmente es la parte espiritual que se mueve porque estamos bien cargados de una parte espiritual negativa muy fuerte. Pero si nosotros tenemos esa Biblia entre ceja y ceja y se la citamos al enemigo, entonces nosotros vamos a salir airosos y vamos a poder echar hacia adelante. Así que ese es un comentario para la gloria y la honra de nuestro Dios, pastor. Ay, pero ¿qué fue lo que dijo? Sí, es necesario tomar como ejemplo aquellos hombres de Dios que pese a la prueba del desierto se mantuvieron confiados en el Señor y se mantuvieron fieles al Señor, o sea que no dudaron ni echaron para atrás, no dieron su brazo a torcer. Entonces también podemos ver lo que le sucedió a aquellos que sí dudaron y no mantuvieron su confianza en el Señor, antes bien decidieron volver a Egipto, decidieron volver atrás y no mantenerse confiado en el Señor, siendo que Dios es fiel, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Entonces nosotros lo que nos cuesta es mantenernos confiados cuando viene la prueba y no dudar del Señor, porque el Señor cuando dice algo, así sucede como Él lo dice. De tal manera que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, allí nos habla acerca de ese pueblo. Y dice que todos estuvieron bajo las nubes, todos fueron bautizados, todos bebieron la misma bebida espiritual que lo seguía, que era Cristo. De tal manera que de lo demás de ellos, de lo más de ellos, no se agradó Dios. Por la misma razón, entonces nos invita y nos dice que estas cosas quedaron como ejemplo para que nosotros no hagamos como ellos, sino que nos mantengamos en obediencia, nos mantengamos firmes y fieles al Señor cuando nos veamos en la prueba del desierto. Así que nosotros, que no forniquemos, que no tentemos al Señor, que no dudemos, sino que nos mantengamos firmes y fieles al Señor en la prueba, porque Él nos sacará en victoria y nos ayudará cualquiera que sea la situación, porque Dios está atento y a veces creemos que el Señor se aleja cuando estamos en la prueba. Él está más cerca porque Él está ahí para cumplir fielmente lo que Él ha prometido, estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dios le bendiga una vez más. Usted sabe, pastor, que cuando nosotros hablamos de las pruebas, a veces nosotros nos vemos en ellas. Y si nosotros analizamos, muchas veces las pruebas que nos vienen a nosotros en nuestra vida es para el mismo Dios, para Dios recordarnos cosas que nosotros le prometemos a Dios y se nos olvida la promesa que le hicimos a Dios. Nosotros, ellos hay una escritura, la escritura del libro de Jonás, cuando vemos que Dios manda a Jonás a Nínive, Jonás salió corriendo de la presencia de Dios. Y al salir corriendo de la presencia de Dios, esto le trajo muchas consecuencias. Habemos muchas personas que muchas veces decimos, yo voy a predicar, yo voy para los hospitales, yo voy para la cárcel, yo voy a ponerme en eso, en lo de Dios. Y le decimos a Dios esto, que es el llamado, porque todos nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Amén.
Y la misma desobediencia a Dios es que causan la prueba muchas veces. Amén. La misma desobediencia a Dios causa la prueba. Porque vemos a Jonás que después que pasa por todo ese proceso que se lo traiga el pez y todas las calamidades que pasa dentro del estómago del pez, después vemos que entonces él entiende que todo esto le viene por la desobediencia a Dios. Entonces él mismo dice, pagaré lo que prometí. O sea que cuando estamos en proceso debemos analizar nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está viniendo esto? Aún en la área económica, ¿por qué me está viniendo esto? Le estoy corriendo al diezmo, le estoy corriendo a lo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Oh, pero qué gloria, pero qué gloria. Nos hermanos, para nuestra vida espiritual, creo que tenemos... Adelante, Milena. Con respecto a lo que el compañero dijo. Hacer una pregunta, profesor. Que sea culpa de la persona que está pasando la prueba. Con respecto a lo que el compañero dijo. No siempre hay un porqué que sea culpa de la persona que está pasando la prueba. La desobediencia. Y otra vez es parte del llamado. Muchas veces, por ejemplo, la prueba que pasó José con sus hermanos no fue porque Moisés cometió una falta. Esa situación que enfrentó José con sus hermanos era necesario para formar el carácter que hacía falta en él. Y fíjense que cuando los hermanos de José llegan a Egipto y le piden perdón, José le dice a ellos, tranquilo, no fueron ustedes. Fue que Dios me envió primero para salvarlo a ustedes. Es decir, lo que hicieron los hermanos de José, de entrarlo a un pozo, de venderlo a esclavo, como esclavo, y todo eso que él pasó en Egipto, antes de estar en esa posición, le dice José a ellos, fue que Dios me mandó primero, me mandó adelante. A veces, a lo que estamos llamados, requiere que formemos un carácter. Por ejemplo, el soldado, antes de ir a una guerra, en el campo de entrenamiento, simula situaciones que parecen una guerra. Y ahí se tiran con paracaídas, ahí usan balas de goma, usan el lodo, es decir, que simulan en un campo de entrenamiento, simulan un ambiente de guerra. Asimismo, hay cosas que Dios permite que nos pase, que no es más que la antesala de lo que vamos a enfrentar, que son el campo de entrenamiento. Y como bien decía el pastor Oscar, hay otras veces que esas pruebas son consecuencias de fallarle a Dios o de no hacer lo que Dios nos llamó. Porque a veces las pruebas son la forma de Dios llamarnos. Por ejemplo, cuando Jesús va a ascender al cielo, le dice a los apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Pero ellos no entendieron y permanecieron en Jerusalén. ¿Qué pasó? Dios permitió persecución en Jerusalén. ¿Y dónde fue Pedro? Pedro fue a Roma a predicar la palabra. Que ellos se expandieron después que vino la persecución en Israel. Entonces, fíjense cómo Dios permite la prueba muchas veces porque no entendemos el llamado. Y a veces para Dios meternos en el propósito del llamado, permite las pruebas. Es decir que en cualquier contexto tenemos que entender por qué son las pruebas para sacarle provecho. Porque la prueba, cuando la entendemos, le sacamos provecho. Nuestro carácter es formado en la prueba.
Ahora, cuando no lo entendemos, maldecimos a Dios. ¿Por qué tú lo tienes aquí en este proceso? Mire, hay momentos difíciles, hay momentos que uno dice, Señor, pero ¿y por qué me pasa esto a mí? Por ejemplo, ¿qué diría José? Pero yo tuve fue un simple sueño y ya esta gente me quiere matar. ¿No entiendes? ¿Qué fue lo que hizo José? Nada, que fue llamado por Dios para prepararlo como salvador de su propio pueblo. Y no solamente de ese remanente. El propósito era salvar esa generación. Porque en los tiempos de José, ellos eran muy pocos. Como nación eran muy pocos. Y en esa condición podían matarlo fácilmente. Entonces, fíjense que Dios lo lleva a Egipto. Y después que lo lleva a Egipto, y se multiplican, es que lo saca. Pero ya eran una nación fuerte. Es decir, la clave está en entender el propósito de Dios. Porque hay muchas cosas que se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, en una ocasión, una sierva que estaba en proceso, ella se estaba comparando con Job. Dice, no, porque mire a Job, todas las cosas que le sobrevino, pero ella vivía en fornicación. Y decía, no se compare con Job, porque usted no está en la condición de Job. Fíjese su vida espiritual y analice si la cosa que le está pasando es fruto de la consecuencia del pecado en el que usted vive. ¿Sí? Entonces, como bien decía el pastor Oscar, hay prueba que es como una consecuencia de nuestra desobediencia a lo que Dios nos llamó. Pero hay otras veces que esas pruebas no son más que la forma de Dios formar en nosotros el carácter que Dios quiere y necesita en nosotros para cierta posición que vamos a ocupar. ¿Sí? Pero de todo modo, señores, a la prueba, mire, sea fruto del pecado, o sea, parte de la preparación, son buenos. Lo que Dios permite en nuestra vida es bueno. Lo que tenemos que ser humildes y aprender de la prueba y confiar, sobre todo, confiar. Porque mire cuántas cosas no enfrentó el pueblo de Israel. Te voy a decir algo finalmente. Mire, analice el Pentateuco. Cada vez que el pueblo de Dios le fallaba a Dios, ¿qué Dios permitía? Que naciones extranjeras lo invadieran. Pero ¿sabe qué? No hubo una que no quedó sin castigo. Es decir, Dios permite que naciones extranjeras invadan Israel como fruto del pecado. Y después, ¿sabe qué hacía? Castigaba a esa nación. Y así pasó muchas veces. O sea, Dios, cuando le entregó a Canaán a los israelitas, Josué tuvo que librar 32 batallas. Oiga eso, 32 batallas tuvo que librar. Y aún así, cuando ya le entrega la tierra de Canaán, Dios dejó a alguna gente ahí, enemigo de Israel, lo dejó, y lo dice porque lo dejó. Lo dejó para castigar a Israel cada vez que fallara. Pero te diré qué cosa, que cada vez que una nación invadió a Israel, porque Dios lo permitió, Dios castigó después a esa nación. En el momento que Israel entonces se arrepentía y se humillaba, entonces Dios castigaba a la nación que invadió a Israel. ¿Saben lo que Dios? Cada vez que Israel le falló a Dios, le vino consecuencia. Pero cada vez que Israel se humilló, que Israel se arrepintió, Dios lo libró de esa consecuencia. Eso muestra la fidelidad de Dios y también lo dice el número. También lo dice el número. Dice, cada vez que me falle, también que le dijo Israel, cuando falle lo voy a dispersar. Pero cuando se arrepienta, lo voy a recoger. O sea que Dios es un Dios bueno, un Dios que nos castiga, pero también un Dios que nos redime. Así que le puse en el grupo la primera actividad del libro de números, esa es la 4.1. Vamos a hacer esa actividad y la mandan, tienen de aquí al
al viernes para hacerla. Y ya ustedes saben, vamos a entrar en este libro de Números con mucho ánimo, muchas cosas que aprender para nuestra vida espiritual, la actualidad, muchas cosas que aprender. Yo he visto en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Números, prefigurado la iglesia de Dios en ese tiempo. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar de cómo ese pueblo, del trato de Dios con ese pueblo y del comportamiento de ellos para estos tiempos. Así que Dios le bendiga, vamos a despedirnos y adelante, que tenemos mucho que aprender. Recuerden que el seminario procura estudiar de una forma sistemática la Biblia entera. Como decía ahorita Kenia Sánchez, a veces a usted solo se le dificulta hacer un estudio sistemático de la Biblia, pero Dios ha permitido este esquema para que podamos juntos cada viernes estudiar la Biblia. Y también tenemos la plataforma, los materiales digitales, que fuera de este encuentro también podemos estudiarlo. Podemos seguir inquiriendo en el conocimiento de Dios. Así que Dios le bendiga y vamos a orar. Padre amado, gracias. Oh bendito Dios, gracias porque te ha placido que estemos aquí, Dios mío, aprendiendo de tu santa voluntad. Que no se apague, Dios, este ánimo de seguir avanzando, Dios mío, en tu propósito, de seguir conociendo más de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, que nos despedimos los unos los otros, nunca de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo ahora quede tratando en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, acerca de tu plan de salvación y acerca del propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Igual, pastor, que la Fuego de Dios. Amén, amén. Igual, pastor, que la palabra me lo cubra.